obispo de la diócesis y el que preside este instituto y por lo tanto también este acto, queridos compañeros del profesorado, alumnos, estimados todos. Hoy tenemos el honor de organizar un acto de este tipo. La importancia de la presentación de un trabajo de investigación de este calibre para el ISTIC, para lo que representa el ISTIC, para lo que persigue, es de una importancia capital para nosotros. A nadie se le escapa que el papel principal que siempre se le ha encomendado al ISTIC desde la diócesis ha sido la docencia, pero también ha sido la propia Iglesia particular la que ha insistido en ese otro papel que nuestro centro debe desempeñar y que cristalizó con la transformación en un centro de enseñanza superior y con la agregación a la Facultad de Teología de Burgos. El que se orientase a la investigación, que diese luces a los nuevos problemas teológicos y pastorales y que ofreciese un espacio de diálogo sincero y fecundo con el resto de la sociedad y con la cultura. Por eso, un acto como este tiene tanto valor para nosotros y da sentido a la labor de nuestro centro. Un placer también realizar este acto por el tema de investigación que nos presenta don José Manuel. Un tratamiento de la mística como síntesis del impulso vital. Síntesis porque al tratarse de un aspecto humano no puede ser ignorado, pero tampoco es susceptible de ser tratado solo desde el terreno de la espiritualidad. En este sentido, ya advierte don Manuel Feijó en el prólogo de esta publicación que la mística no pertenece al terreno de la religión estática y su función social, sino al terreno de la religión dinámica que se basa más en la experiencia completa, es decir, experiencia interior y también acción, y que trasciende los límites de la materialidad y se ofrece como síntesis del ser humano a la filosofía y al saber. Por eso esta investigación es una invitación seria al diálogo entre la filosofía y la teología, y en general es un pórtico para un verdadero encuentro sobre el ser humano. Es una base sólida para ese humanismo integral que buscamos y que estamos intentando favorecer en el diálogo institucional. Además, para mí, pienso que para todo teólogo, ha sido un descubrimiento, porque como indica el propio don José Manuel, y a pesar del propio título de la publicación, la experiencia mística no es solo la culminación, sino también la raíz y el origen de la propia religión. Por último, es un honor presentar este acto por la figura del propio don José Manuel Santiago. Su dedicación durante años a esta temática, su curiosidad intelectual y su interés por fundamentar con precisión sus aseveraciones son garantía de un trabajo importante, más allá del doctorado, y que está destinado a enriquecernos en el ISTIC y a hacer una aportación significativa en el campo del diálogo cultural sobre el ser humano. Hoy van a intervenir en el acto de presentación de esta investigación, en primer lugar, don Daniel Barreto González, secretario del ISTIC, y además compañero de don José Manuel en el Departamento de Filosofía, y el propio don José Manuel de Santiago, que nos indicará las claves de su trabajo y que nos ayudará a una comprensión más precisa e intensa de todo lo que ha supuesto para él y también como tesis doctoral. Tiene la palabra don Daniel Barreto. Don José, nuestro obispo, se tiene que marchar a otro acto dentro de un ratito y entonces se quedarán en la mesa Daniel y José Manuel para hacer la presentación y también para el diálogo posterior que queda. Bueno, pues... ¿Sí? ¿Ahora? Sí. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, señor obispo, compañeros
Para muchos, el libro, la tesis de José Manuel, se prolongó durante mucho tiempo. Incluso, decían algunos compañeros del ISTIC, que ese tiempo había sido demasiado. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con que eso significase una desventaja. Al contrario, creo que el hecho de que la escritura y la reflexión sobre Bergson se prolongaran durante tanto tiempo, tuvo sobre todo dos ventajas muy notables. La primera, el arte de pensar. No podemos pensar sin el tiempo, no podemos pensar sin la cualidad propia del tiempo que Bergson llamaba la duración, la durée. Y hoy, en nuestro tiempo, todo parece confabularse para que la velocidad nos impida pensar. La velocidad de Internet es justamente la velocidad de la luz. Y eso bloquea por completo la meditación, la reflexión y, por supuesto, la filosofía. Así que ese largo tiempo de gestación en este libro ha jugado a favor de la posibilidad de pensar, ¿no? Del arte de pensar. Hoy es cada vez más difícil y la labor de José Manuel, plasmada en este libro, da testimonio de que eso sigue siendo posible, ¿no? Y en segundo lugar, el arte de escribir. La tesis de José Manuel está escrita con una gran precisión y con una gran claridad. Y eso solo es posible a partir de una experiencia larga de trabajo prolongada en el tiempo. La claridad, decía un filósofo, es caridad con el lector, ¿no? Y esa caridad y esa claridad se observa en la escritura de José Manuel. El arte de escribir, no solamente por la claridad y la precisión, sino también porque la escritura acaba transmitiendo y expresando también a la persona que es José Manuel Santiago. No estamos en la lectura de esta tesis únicamente ante un trabajo académico. Es posible escuchar la voz de quien escribe. Cuando lean el libro van a poder dialogar con José Manuel, porque digo, no solamente es un paper académico, sino la voz de alguien que escribe implicado en la búsqueda de la verdad, implicado en el diálogo con Bergson, y está presente en cada apreciación su inquietud, porque desde su fe católica existan puentes, diálogos, vínculos con el pensamiento de Bergson. Así que la publicación no es solamente una tesis en el sentido académico, sino también es un libro, en el pleno sentido de la palabra libro, ¿no? Pero además de lo bien que está escrito, además de su precisión y de su claridad, lo importante, por supuesto, es el contenido. El contenido es la filosofía de la religión de Henri Bergson. Sobre esto se extenderá José Manuel, que como comentaba el señor obispo antes, probablemente sea de las personas que mejor conoce su tema, ¿no? Y así lo contrasta José Manuel en la Société des Amis de Bergson, de la que forma parte desde hace unos años, ¿no? Fundada por Frédéric Pons, si no me equivoco, y a la que asiste regularmente en sus congresos en Suiza. Ahora París y En París. ahora virtualmente. Bueno, pero después de la pandemia probablemente regrese a los encuentros con los compañeros bergsonianos. Yo me voy a referir entonces al lugar o a la importancia de Bergson en la historia de la filosofía. Voy a hacer una reflexión breve, espero no cansarme, ¿no? En la filosofía del siglo XX se puede afirmar que hay dos grandes descubrimientos, dos grandes revoluciones, ¿no? El descubrimiento del lenguaje y el descubrimiento del tiempo. Parece mentira, pero es así. Los filósofos tuvieron que esperar prácticamente el siglo XX para darse cuenta de que no podíamos pensar sin lenguaje, y convirtieron
la palabra un asunto central de la reflexión filosófica de nuestro tiempo. Hablan los especialistas del giro lingüístico, del linguistic turn, ¿no? Desde Wittgenstein, los problemas filosóficos son problemas del lenguaje, hasta Gadamer, la historia siendo un problema de interpretación lingüística, a Habermas, la ética debe basarse en el discurso, en los implícitos de solidaridad que hay en el hecho de que podamos hablar, o Derrida cuando dice que la fe en la trascendencia se basa en la existencia misma del lenguaje. El lenguaje ha sido un tema central. Pero el otro tema, muchas veces no tan subrayado como el lenguaje, es precisamente el descubrimiento del tiempo. Y aquí Bergson, el autor al que ha dedicado José Manuel sus esfuerzos, tiene un papel no solo relevante, sino pionero. Es indiscutible que Bergson fue el descubridor contemporáneo, el descubridor filosófico del tiempo, ¿no? A comienzos del siglo XX. ¿Por qué Bergson hace este descubrimiento de gran trascendencia para todo el pensamiento del siglo XX? Porque es capaz de extraernos de dos equívocos sobre el tiempo que han sido la forma dominante en la que hemos pensado el tiempo, ¿no? El primero, que nos viene de la filosofía griega y nos viene de Platón, la idea de que el tiempo es desaparición, desgaste, erosión, en definitiva muerte. Y el segundo es la espacialización del tiempo, la idea de que el tiempo puede ser medido o comprendido en términos de espacio. Bueno, bien, pues Bergson desmiente estas dos posiciones y dice que, por un lado, el tiempo es una experiencia puramente cualitativa y, por tanto, no puede ser abordada o traducida en términos de espacio. Nosotros miramos el reloj y lo que hacemos es medir el tiempo en función del espacio, pero el tiempo implica una experiencia y una intuición puramente cualitativa que no puede ser traducida, si somos honestos con la experiencia del tiempo, al espacio. No puede ser espacializado, no puede ser cuantificado si queremos dar cuenta de la verdad del tiempo, de la experiencia del tiempo. Y por otro lado, se enfrenta también a esta versión negativa del tiempo, a esta versión platónica, que lo veía como una preparación para la muerte. Frente a estas dos concepciones, para Bergson, el tiempo es novedad, creación, apertura continua, trascendencia hacia el porvenir, innovación constante, irreductible a cualquier forma de espacio. Y esto va a ser fundamental para pensar la conciencia, la memoria y la dimensión espiritual del ser humano. La estructura de la conciencia es temporal. La estructura de la memoria es también temporal. Y nuestra experiencia espiritual es temporal. El tiempo en el sentido, como decíamos, de pureza cualitativa. Por eso, intentar encontrar la conciencia en un lugar del cerebro es un error. Intentar encontrar nuestra dimensión espiritual en un aspecto neurocerebral será imposible, porque la propia densidad, la propia intriga del tiempo es inapresable en términos cualitativos o de lugar, o locativo. Es decir, el tiempo no está en un lugar del cerebro, la conciencia no está en un lugar del cerebro. Es decir, es una experiencia incuantificable, ¿no? El tiempo tiene su razón de ser no en sí mismo, sino en lo otro. El tiempo es la relación con la trascendencia de por sí. El tiempo es en sí mismo trascendencia. Así podemos afirmar entonces que quien busca encontrar la conciencia, la memoria o el espíritu en algún lugar del cerebro pierde el tiempo, en los dos sentidos, pierde el tiempo. La influencia de Bergson no solamente ha sido para la filosofía, sino también para la literatura, el arte y la cultura en general, ¿no?
Por ejemplo, en Busca del tiempo perdido de Marcel Proust, la inspiración de Bergson importantísima, la música de Debussy. Comentaba la semana pasada un escritor de Tenerife, Nilo Valenzuela, que también para el primer manifiesto surrealista de André Breton, la inspiración de Bergson había sido muy importante. Si la influencia de Bergson en la cultura ha sido enorme. A mí me gustaría, para ir terminando, rescatar la opinión que tenía el gran pensador de la ética del siglo XX sobre Bergson. Me refiero a Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas decía precisamente que Bergson nos había descubierto el tiempo como relación con la trascendencia, ¿no? El tiempo como relación con lo otro. El gran servicio de Bergson a la filosofía, decía Levinas, era la desformalización del tiempo. Hasta el propio Husserl, cuando escribe las lecciones sobre la conciencia interna del tiempo, llega a decir en una carta que él era el verdadero Bergson. Es decir, esta idea de la desformalización del tiempo, de poder hacer una fenomenología del tiempo liberada de la fisicalización, estaba claramente identificada con la figura de Bergson. Como decía, Levinas defiende que esta concepción del tiempo descubierta por Bergson, el tiempo como cualidad pura, en realidad tiene un precedente en el mundo bíblico. Levinas opone la versión platónica del tiempo a la versión bíblica del tiempo, a la concepción bíblica del tiempo, que para Levinas es la que reaparece en Bergson. Es decir, el tiempo esencialmente como promesa, esperanza y apertura a lo que no existe, ¿no? Y para Levinas, ahí Bergson había sido fiel, de algún modo, a su propia condición judía, a la que se mantuvo fiel por solidaridad, como dice José Manuel al comienzo del libro, por solidaridad con la suerte de los judíos perseguidos en Europa durante la barbarie nazi. Bueno, voy terminando entonces. Yo creo que nosotros como Instituto Superior de Teología tenemos que ser capaces de llevar esta experiencia y esta concepción del tiempo bergsoniana a una sociedad que pretende anular el tiempo, literalmente pretende destruir el tiempo como experiencia de la relación con lo otro, con lo que trasciende y con lo que permite pensar la realidad de otro modo, ¿no? Pues, muchas gracias, José Manuel, por escribir este libro, por tu servicio al STIC, y espero que continúes en la trayectoria bergsoniana, ¿no? Bueno, yo venía sobre todo a felicitar a don José Manuel por este trabajo, por esta presentación, y era mi obligación venir aunque sea ese acto de presencia y felicitarlo. Y algunos se quejan de que ha tardado mucho tiempo, decían, pero lo que tengo claro es que no ha perdido el tiempo porque bien lo muestra este libro, y Bergson. Así que yo le dejo ahora la palabra y estoy seguro que destripará un poquito todo este libro, que siempre es bueno con un autor escucharle para destripar el libro, un libro profundo de un filósofo, y es importante escuchar al autor, destriparlo, sus problemas, sus dificultades. Así que yo voy a dejarlo todo a San Manuel y lo voy a dejar aquí en el centro, que es donde tiene que estar, y yo ya me voy, que es lo que tengo que hacer. Pues buenas tardes a todos. Pues muchísimas gracias por las palabras del señor obispo y de don Juan Jesús, el director del STIC y vicario episcopal de La Palma de Gran Canaria. Querido Daniel, muchísimas gracias también por haber aceptado
este acto de presentación de este libro. Queridos profesores, compañeros del ISTIC y algunos profesores también, amigos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, queridos familiares, queridos amigos, queridos hermanos, sacerdotes, queridos seminaristas y demás alumnos del ISTIC, queridos también feligreses de la parroquia del Espíritu Santo, de alguna parroquia vecina, y amigos y feligreses de otras parroquias donde he estado a lo largo de los años de ministerio. Estimados todos que han tenido la amabilidad de acompañarme esta tarde, les agradezco mucho su asistencia a este acto de presentación del libro, fruto de mi tesis doctoral. Gracias en especial por su oración, por su amistad y cercanía, manifestada muchas veces y de diversas maneras, no solo en esta ocasión. Podríamos decir que Henri Bergson es el filósofo de la moral abierta y de la religión dinámica. Digamos, resumiría bastante bien la aportación de él durante las últimas décadas de su vida y de sus escritos. Bergson fue un pensador de origen judío que nació en octubre de 1859 y murió a comienzos de enero de 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, con París ocupado por los nazis. Llegó a alcanzar una gran celebridad en la Francia de su tiempo, no solo por los libros que publicó, sino también por sus clases y conferencias que impartió, abiertas al público en general, me refiero a las conferencias. Durante años llegó a causar una auténtica sensación, por lo que algún estudioso contemporáneo habla de la gloria de Bergson en el ejercicio del magisterio filosófico. En contraste con esa fama que le acompañó durante varias décadas, en la segunda mitad del siglo XX fue desplazado en la consideración del ámbito filosófico por otros pensadores, con frecuencia muy distintos a él, por ejemplo, Jean-Paul Sartre. Ahora bien, nos complace afirmar que actualmente, sobre todo en esta última década, en estos últimos 15 años, Henri Bergson está siendo recuperado, reivindicado, vuelto a estudiar no solo en Francia, su patria, sino en otros países, como lo reflejan las numerosas publicaciones que han aparecido en estos últimos años sobre su pensamiento, así como bastantes reediciones de sus obras. También ha hecho alusión a este hecho concreto Daniel, el surgimiento de la Société des Amis de Bergson, es decir, la Sociedad de los Amigos de Bergson, con sede en París, que inspira de algún modo a sus miembros a organizar numerosos eventos culturales, jornadas y congresos en Francia y en otros países de Europa y del mundo, ha ayudado considerablemente a retomar la figura de Henri Bergson. Más allá de estos avatares de la celebridad, lo cierto y lo importante es que Bergson fue un pensador inquieto y constante de la verdad, de todo lo real, que superó los límites estrechos del pensamiento dominante en su tiempo y que logró abrir nuevas y enriquecedoras perspectivas. Por eso fue abordando de una manera sistemática las grandes cuestiones de la filosofía y lo hizo en diálogo con los descubrimientos científicos contemporáneos. En particular, queremos destacar, resaltar su preocupación por los temas éticos y religiosos, que mantuvo especialmente durante unos 20 años antes de publicar Las dos fuentes de la moral y de la religión, en 1932, que es el libro en el que nos hemos centrado en la tesis. Este interés por estos asuntos de la ética y de la religión está documentado claramente a partir de la publicación de una de sus obras más importantes, La evolución creadora, en 1907. Desde esa fecha, Bergson sintió el impulso en gran medida como una necesidad existencial
de conocer mejor a los místicos. Esta inquietud propició su acercamiento a ellos mediante fuentes secundarias en un primer momento, para acudir después directamente a sus obras. Realmente él empezó leyendo a una mística francesa de tendencia quietista, Madame Guyon, pero pronto se sintió fascinado por los grandes místicos. ¿Quiénes eran para Bersón los grandes místicos? Pues los españoles. Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz y algunos otros, como San Francisco de Asís, a los que considera almas singulares, privilegiadas, muy agraciadas. Una de las grandes tesis que él va a defender en su obra es que la convergencia sorprendente de los testimonios de estos místicos, a pesar de la diferencia de tiempo y de ámbito geográfico entre ellos, no puede explicarse más que por la existencia de lo que ellos han percibido, es decir, porque Dios es real y porque la experiencia de Dios es profundamente real y posible. Por eso va a hablar, como diremos, incluso del valor filosófico de la auténtica experiencia mística. Este hecho del interés de Bersón por los místicos fue el que hace ya unos cuantos años, como bien ha dicho Daniel, me resultó inspirador y me animó a conocer más a fondo a Bersón. Desde la juventud me han atraído los autores místicos, sobre todo los cristianos, por los impresionantes testimonios de sus vidas y de sus escritos, que en realidad solo reflejan parcialmente lo que han experimentado. Podemos recordar, al menos de pasada, una de las características fundamentales de la evidencia mística, que es la inefabilidad. Es decir, solo podemos expresar parcialmente, de una manera limitada, aquello tan profundo que es la experiencia íntima de Dios, el misterio. Así pues, la búsqueda del misterio insondable llevada a cabo por estos maestros espirituales, de la que nos habla la historia de las religiones, la fenomenología de la religión, me ha parecido siempre muy significativa y creo que sigue siendo aprovechable en nuestro día. El interés por la mística no es tampoco algo ajeno a nuestro tiempo, sino que forma parte en cierto grado de la sensibilidad contemporánea de cierto porcentaje de la sociedad. Bien es verdad que de maneras muy distintas. Por eso, junto a los místicos cristianos, judíos, musulmanes, orientales, etc., actualmente algunos autores defienden, por ejemplo, una mística atea o no religiosa, o prefieren un misticismo más o menos etéreo y difuso, que no coincide ni con las experiencias vinculadas a las religiones, ni con una vivencia religiosa. Sin embargo, la postura de Bersón no fue etérea ni difusa, sino muy clara. Como acabamos de decir, manifestó continuamente su alta estima por los místicos católicos. Durante más de 20 años fue madurando, soportando incluso dificultades importantes de salud. Ya pues hacia el final tenía dificultades incluso para escribir, no solamente para moverse. Fue pues recopilando sus reflexiones sobre la moral y la religión hasta que se decidió a publicarla en 1932 en el libro ya citado, Las dos fuentes de la moral y de la religión. Pero su reflexión no terminó ahí, sino que él prosiguió hasta que murió su evolución espiritual, sintiéndose cada vez más vinculado al catolicismo. Sin embargo, según declaró ante varios amigos y también hizo constar en su testamento, que redactó en 1937, 4 años antes de su muerte, Bersón había decidido no recibir el bautismo desde la que creía una poderosa razón, en solidaridad con su pueblo, el pueblo judío, cuya terrible persecución en los años 30 y 40 del pasado siglo Bersón previó con tanta claridad. Por tanto, podemos decir que Bersón fue evolucionando en sus convicciones más íntimas en una línea similar
a la de sus descubrimientos estrictamente filosóficos. Un autor ha dicho al respecto que Bergson resumió en su libro de 1932 su itinerario de vida, es decir, el paso de lo cerrado a lo abierto, de lo estático a lo dinámico, que de alguna manera en cada uno de nosotros puede y debe darse. En distintas situaciones, pero creo que la experiencia que tuvo Bergson, pues de alguna manera la podemos tener en nuestra evolución también espiritual y moral. Por eso quisiera destacar esa progresión interior de índole intelectual y espiritual. Podemos decir que existe una importante y mutua implicación entre la vida y la evolución filosófica de Bergson. Hay que fijarse para eso no solo en las publicaciones, sino en su enseñanza, en su magisterio, en varios centros académicos. Hemos podido acceder a ese magisterio gracias a los apuntes de los cursos que Bergson impartió y que varios alumnos suyos lograron copiar y mantener, y que después de unas cuantas décadas se han ido publicando hasta la fecha. Por ejemplo, los cursos impartidos en Clermont-Ferrand o en el Liceo Enrique IV de París, entre otros lugares, donde Bergson fue profesor. A esto se añaden, muy importante, los múltiples testimonios de las conversaciones y de la correspondencia que él mantuvo con varios filósofos, entre ellos un gran amigo suyo, católico, laico, Jacques Chevalier, durante décadas. Pero también tuvo amigos sacerdotes, teólogos, religiosos o del clero secular, que supieron recoger las ideas y vivencias de Bergson, conservarlas y divulgarlas posteriormente. Por tanto, todos estos datos nos ayudan a comprender mejor el pensamiento profundo de Bergson. Podemos decir que fue un espíritu abierto antes de convertirse en el filósofo del alma abierta. Una persona que deseaba ser dócil a la realidad en su sentido más amplio y que estaba dispuesta a enriquecerse interiormente mediante este tipo de encuentros interpersonales tan diversos. En este sentido se ha dicho que el bergsonismo no es un mero sistema filosófico más, sino más bien un método original, marcado por la intuición, como antes decía muy bien Daniel Barreto, por la intuición de la durée, es decir, de la duración, y caracterizado por su capacidad para abordar los temas de un modo progresivo, creativo, siempre en marcha hacia una plenitud creadora. Como afirmaba Vladimir Yankelevich, que es un estudioso de Bergson, el bergsonismo no se puede pensar hacia atrás, sino hacia adelante, hacia el futuro. Por otro lado, también en relación con lo anterior, Bergson fue un pensador revolucionario en su época, pero no un revolucionario en el sentido de utilizar la violencia de ninguna manera, sino porque cuestionó seriamente buena parte de las ideas vigentes y asentadas de su época, que consideraba falsas o como mínimo necesitaba de una profunda revisión. Como alguien ha expresado, Bergson manifestó siempre un no rotundo a la reducción materialista de la conciencia. Redescubrió y potenció el valor de la libertad del ser humano, así como su especial dignidad dentro del mundo animal. El proyecto bergsoniano abarca desde el terreno íntimo de la conciencia hasta la vida social en toda su complejidad, porque él pretendió aunar una ciencia de los hechos y una mística de la transformación humana. Por eso, porque él buscaba atenerse a los hechos reales en su totalidad, por eso criticó duramente el positivismo, el mecanicismo, todo tipo de materialismo, porque descubrió que dichas teorías no se justifican desde los datos experimentales. Por eso así es como salva la dimensión espiritual del ser humano. En suma, Bergson fue el filósofo
que redescubrió el espíritu, pero manteniendo la posibilidad de los hechos, integrando la metafísica en el terreno de la experiencia objetiva. Uno de sus alumnos destacados, que murió prematuramente como víctima en el campo de batalla en la Primera Guerra Mundial, el gran escritor Charles Peguy, reconocía que fue un auténtico profeta del espíritu, entendiendo el término como libertad. Su maestro, dijo Peguy, era el hombre que había reintroducido la vida espiritual en el mundo, al menos en ese mundo cultural francés de su época. Podemos definir su sistema como un espiritualismo encarnado, donde la memoria es esencial para definir al ser humano como un ser espiritual. La memoria prueba la realidad del espíritu y sugiere algo muy importante, y es que somos seres que podemos sobrevivir después de la muerte. Mediante la intuición se puede captar la verdadera naturaleza de la realidad, marcada por la duración. Por eso Bergson nos ofrece toda una filosofía de la naturaleza y del espíritu, y postula un evolucionismo atento a la realidad en su generación y crecimiento, entendiéndolo como la auténtica prolongación de la ciencia. Un concepto esencial en su filosofía es el elan vital, es decir, el impulso vital, que él también llama impulso original de la vida. Aunque este elan vital actúa en direcciones divergentes, en el fondo hay una unidad última y originaria del proceso evolutivo de la creación gracias a ese impulso vital común. Esta evolución, que es de todo el cosmos, de todo el universo, ha dado lugar, hace muchísimo tiempo, a la especie humana como totalmente original dentro de la naturaleza, como la especie de los creadores, capaces de destacar mucho sobre las demás criaturas del mundo. Por tanto, según Bergson, hay un inmenso proceso de creación continua, caracterizado por la permanente interacción de la vida y de la materia, de modo que la primera, la vida, siempre intenta remontar la pendiente por la que desciende la materia. Así pues, en nosotros se realiza una especie de dialéctica, de lucha entre movilidad y estancamiento, que va a caracterizar también la vida moral y la vida religiosa. Los elementos de libertad y de creación imprevisible de novedad que experimentamos constituyen una prolongación del movimiento. Por el contrario, la rutina, lo automático que realizamos, revelan de alguna manera una disminución del impulso creador, una cierta degradación de lo espiritual a lo material. En este sentido, en su libro de 1907, La evolución creadora, Bergson concebía a Dios no de un modo fixista, como si fuera una especie de cosa, como algo totalmente acabado, sino como vida desbordante, acción permanente y libertad continua. Le llegaron a acusar de panteísmo, pero él ciertamente desdecía esa acusación porque él defendería, sobre todo posteriormente, una creación continua y temporal por parte de un Dios creador, no un único acto creador al principio. Poco a poco Bergson fue perfilando mejor su idea de Dios al introducir la dimensión de la mística y el testimonio de los místicos. En efecto, como Bergson confesó a su amigo Jacques Chevalier, Bergson vivió un proceso de descubrimiento de Dios, sobre todo a partir de la evolución creadora. Él transportó lo que él hasta ese momento había descubierto a un plano superior. Y por eso, a lo largo de una larga maduración, pues fue perfilando cada vez mejor su visión de Dios y de la religión, acercándose cada vez más a una aceptación total del catolicismo. Hay que decir, por supuesto, que la obra de Bergson no es una obra teológica. Ni Bergson había estudiado teología, ni Bergson pretendía ser teólogo.
pero sí, digamos, que procuró dialogar con amigos teólogos y biblistas. Fueron importantes sus conversaciones, por ejemplo, con el padre Sertillange dominico, y hay una conversación totalmente recogida con un padre Paul, el padre Puget, cuando tanto uno como el otro, Bergson como Puget, eran bastante mayores, que resulta especialmente significativa en cuanto que le supuso una iluminación para el propio Bergson. Por lo tanto, Las dos fuentes es un libro de filosofía, cuyo único criterio de verdad son la experiencia y el razonamiento, porque Bergson siempre pretendió ser riguroso y preciso, actitud que le impedía precipitarse a publicar algo de lo que no estuviera completamente seguro. Ahora bien, aunque él había mejorado después de publicar el libro en 1932, su comprensión del cristianismo y sobre todo de la Iglesia católica no se sintió con fuerza suficiente, ya estaba bastante enfermo, para preparar una segunda edición del libro con algunos añadidos y revisiones. En cualquier caso, es indudable que la lectura de los místicos lo afianzó en su progresiva toma de conciencia de la dimensión religiosa. Así Bergson consideraba que Jesucristo es, decía él, traducido al castellano, el místico supremo o el místico soberano, al que siguen los místicos católicos, a lo que califica como los verdaderos superhombres de la humanidad. No es el superhombre de Nietzsche, no, es otro tipo de superhombre. Es el superhombre, entre comillas, inspirado en el Evangelio y en la caridad heroica que propugna el Evangelio. Al hilo de estos datos, es importante comentar que algunos autores, como uno de sus grandes discípulos y el gran filósofo católico Jean Guiton, han defendido que Bergson tuvo de algún modo también una vocación mística y que por lo tanto pudo haber experimentado al menos alguna vivencia mística. Hay un testimonio de Jean Guiton que recoge incluso que su hija, la única hija que él tuvo, Jean, que se convirtió al catolicismo después de la muerte de su padre, y el mismo Bergson tuvieron en vida, según ella manifestó, y no hay razones por las que podríamos pensar, por las que tendríamos que pensar que ella tuvo que mentir en eso, porque tenía que hacerlo, que incluso había tenido algunas visiones de la Virgen María, algunas visiones de una mujer pues llena de luz. Eso, tanto la hija como Henri Bergson. Y esto lo he descubierto después de escribir y de publicar la tesis, leyendo algún libro en francés que ha caído en mis manos. Ciertamente no nos consta así como tal que él fuera lo que se suele llamar un místico. Él tampoco se definió públicamente como tal, pero sí que está claro que en él hubo una vocación científica o positiva, una vocación filosófica, una vocación educadora, porque fue un gran profesor, un gran maestro y un gran hombre de acción, comprometido con la Francia de su tiempo, que desempeñó variados compromisos públicos en su madurez. No podemos detenernos aquí en todos los detalles, pero ciertamente esto viene muy bien relacionarlo con una de las características que él consideraba fundamentales en los místicos cristianos, en los místicos católicos, y es que un verdadero místico no es una persona que está pensando en las nubes, instalada en las nubes, mirando para el cielo, sino que está también con los pies sobre la tierra, comprometido e intentando transformar la realidad, la sociedad y la historia. Todo esto que venimos afirmando nos conduce a preguntarnos, aunque lo vamos simplemente a decir de pasada, cuáles fueron las fuentes filosóficas de Bergson, es decir, los autores y las corrientes de pensamiento que más influyeron en el surgimiento y desarrollo de su reflexión. En este sentido nos han resultado especialmente clarificadoras las investigaciones del profesor y del autor francés Henri Guiot a partir de los cursos impartidos por Bergson, pues este autor mantiene la hipótesis de que Bergson fue espiritualista desde el principio, incluso en el sentido cristiano, al ser teísta, o sea, defensor de la existencia de Dios,
y creacionista, de un Dios creador. No se trata tampoco, ni pretendemos exagerar el catolicismo de Bergson en sus últimos años, sino más bien de insistir en la significación judeocristiana de su metafísica de la creación. Este espiritualismo designa la corriente de pensamiento originada en Maine de Irán y que luego pasó por otros autores que influyeron en Bergson, como uno de sus maestros, que fue Félix Rabesson. En efecto, Bergson surge en una época, como hemos dicho, marcada por el determinismo, el mecanicismo, el positivismo, incluso por el pesimismo de Schopenhauer. De modo que frente a esa tendencia, el espiritualismo que él defendía, es decir, el creer que la conciencia y la libertad son reales y son irreductibles a hechos fisiológicos, como antes también explicaba pues, Daniel Barreto. Sin embargo, pues podemos decir en ese sentido que él defendería frente a ese, digamos, positivismo, mecanicismo, un auténtico despertar de la filosofía en Francia a finales del siglo XIX. Podemos decir que la filosofía francesa estaba como agotada, en crisis. Sin embargo, él en sus clases, en sus conferencias, que llegaban a ser multitudinarias, fue abriendo las mentes de sus alumnos a la posibilidad de la trascendencia. Hay una anécdota muy importante, muy significativa. Entre aquellos múltiples estudiantes que iban a escuchar las conferencias de Bergson, al que no le dieron puesto en la Sorbona, curiosamente, que era la universidad y sigue siendo la Universidad de París, y tenía que pues, dar sus cursos en el Collège de France, aunque no cabía gente, la gente estaba por fuera, se asomaba a las ventanas, se pegaba a las ventanas para poder escuchar, para poder ver a Bergson. Entre esas muchas personas que estaban, había una joven pareja de novios formada por Jacques Maritain, que era de origen protestante, y Raisa Umankov, que era de origen judío. Ellos eran no creyentes en ese momento. Y como iban a otras clases de otros profesores de la Sorbona, pues las clases estaban dominadas por ese materialismo, por ese determinismo, por ese positivismo. Estos dos jóvenes sintieron tal angustia ante el absurdo que representaba la existencia para ellos, que llegaron incluso a pensar en la posibilidad de suicidarse juntos ante la perspectiva vital poco ilusionante y esperanzadora que transmitían los profesores partidarios de la línea dominante. Pero cuando Raisa y Jacques escucharon a Bergson, se les fue esa idea de la cabeza y se les abrió una perspectiva completamente nueva. Por supuesto, los dos llegaron a convertirse al catolicismo, a bautizarse, y bueno, los dos fueron, sobre todo él, Jacques, grandes filósofos, pensadores cristianos. Jacques en una línea neotomista, en el sentido que llegó después a criticar a su maestro Henri Bergson. Por lo tanto, realmente el papel de Bergson fue significativo, ¿no? En ese sentido. Ciertamente, Bergson no por eso fue un romántico, un fideísta, no, un irracionalista, como algunos le tacharon, no. Bergson siempre quiso ordenar la necesidad de ser un buen científico y de estar abierto a la espiritualidad, a la trascendencia. En términos de Bernard Gilson, cabe hablar de una profunda revisión bersoniana de la filosofía del espíritu. En definitiva, Bergson se inscribe claramente en la estela del espiritualismo francés. En el primer capítulo de su obra, de las dos fuentes, se centra en la obligación moral, y en él Bergson realiza un estudio crítico de los fundamentos y de la naturaleza de la moral, y ahí aparecen referencias a las filosofías y a la sociología de Durkheim, de Levi-Bruhl y otros autores importantes. Pero Bergson refuta las tesis sobre el origen de la mente social de la moral y de la religión y supera así una visión positivista de la sociedad. Critica también la ética kantiana.
La moral cerrada, dice él, tiene una justificación natural, en tanto que asegura la unidad de las sociedades mediante el establecimiento de costumbres y obligaciones comunes. En cambio, y esto es lo que él defiende, la moral abierta implica la coincidencia con la vida misma y su capacidad de desprendimiento e innovación, y eso favorece una sociedad con unos niveles más elevados de convivencia y de creatividad. Berzón ya va apuntando hacia la mística como plenitud de la experiencia religiosa más auténtica, pero no solo como plenitud, sino también, como decía don Juan Jesús en la presentación, como raíz, que es otra de las grandes cuestiones que fuimos descubriendo a lo largo de nuestra investigación. La mística no solo es la culminación, es primeramente la raíz última de la experiencia religiosa. Por eso vamos descubriendo que hay dos fuentes de la moral y de la religión: la presión social relacionada con el sentimiento de obligación y propia de la moral cerrada, que tiene el correlato de la religión estática, y por otro lado el impulso de amor, que es lo que Berzón quiere realmente destacar, el impulso de amor, referido en último término a la experiencia mística que define a la moral abierta y a la religión dinámica. Ahora bien, una de ellas, la experiencia mística, es la fuente última, con mayúsculas, podríamos decir así, de donde procede todo, incluyendo la otra. Esta unidad y a la vez dualidad de fuentes se explica porque ambas fuentes están vinculadas a la vida, más allá de la razón, y por eso no son incompatibles, porque la vida es algo que está más allá de la razón. La respuesta a este dilema solo llega interpretando filosóficamente la enseñanza de los místicos. Por tanto, la experiencia mística está también en el origen de las religiones como su raíz última, de modo que no es solo su término dinámico. Por supuesto, cabe precisar que no siempre coinciden en la misma persona la moral abierta y la vivencia mística. No tienen por qué coincidir obligatoriamente, aunque pueden darse. Berzón destaca el papel de los héroes morales, los héroes. Desempeñan un papel destacado porque el heroísmo es la meta de la moral abierta, que es la superior, completa y absoluta, superando a la cerrada. La ejemplaridad y la llamada espiritual de los héroes morales y de los místicos son elementos determinantes para el progreso moral. Por eso es muy necesaria una educación moral. Y los educadores, preocupados por la formación de las personas, vivifican su enseñanza gracias al amor y proponen algún modelo digno de imitación y merecedor de amor, que se convierte así en revelador de la vida moral. El concepto de duración en la moral permite entender el esfuerzo por pasar de una sociedad cerrada a otra más abierta. Uniendo las nociones de duración y de impulso vital, vemos que la creación propia del misticismo es duración. Hay un salto progresivo entre el misticismo incompleto y el misticismo completo o activo, que es lo que Berzón va a desarrollar en los capítulos siguientes de su libro. El capítulo segundo efectivamente está dedicado a la llamada religión estática, donde aparece la función fabuladora, es decir, la capacidad altamente imaginativa que tiene el ser humano, siguiendo su impulso vital para desarrollar mitos, relatos, que le sirven para adquirir seguridad frente a los peligros derivados de la desorganización, de la depresión y de los riesgos de lo imprevisible. Berzón estudia el papel de la magia, su relación con la ciencia, la religión, etc. Pero, por resumir, muestra claramente las limitaciones de esta función fabuladora en el ámbito de las creencias marcadas por las fantasías mitológicas del politeísmo y del animismo. Las auténticas experiencias religiosas más profundas van superando poco a poco todo ese politeísmo, todo ese animismo. Y de esa manera Berzón se va cada vez más aproximando
a lo que llamamos las experiencias místicas, que proceden del impulso vital original, de esa energía divina, con mayúscula, que ha puesto en marcha toda la evolución creadora. Bersón se centra a continuación en los notables intentos protagonizados por el misticismo griego. Destaca especialmente la figura de Plotino y habla también de la mística hindú y budista. En su opinión, a pesar de sus logros y virtudes, esas vivencias resultaron incompletas, se quedaron a medio camino, habitualmente por cierta falta de una acción transformadora como complemento de los éxtasis contemplativos. Es decir, que tanto Plotino, el misticismo griego, como los místicos hindúes y budistas, según Bersón, hablaban de los éxtasis, pero les faltaba, de alguna manera, el compromiso social, el compromiso transformador de la realidad. Queremos destacar que la aportación bersoniana, ya en vida y sobre todo también después de su muerte, ha sido matizada, por ejemplo, en parte su comprensión del budismo, que no abarca demasiado el estudio de los profetas israelitas, que no estudia la mística judía, ni siquiera nombra a los místicos musulmanes, bueno, tiene sus limitaciones, pero creemos que en conjunto el estudio de Bersón no queda invalidado. Un punto central muy importante en la argumentación de Bersón es su tesis de la mística cristiana como cumbre de la experiencia religiosa y de toda vivencia mística, porque para él el misticismo cristiano es el único completo. Por eso queremos resaltar especialmente su sentido y su importancia. Él desarrolla una pequeña fenomenología de la mística cristiana, incluyendo temas como el éxtasis místico y la noche oscura del alma, descrita particularmente por San Juan de la Cruz, al que tanto admiraba. Abordó también otros fenómenos analizados por la psicología de la religión, como los supuestos o reales desórdenes mentales de los místicos, y en ese sentido Bersón mostró claramente que nunca un supuesto o real desorden mental de un místico invalida de por sí sus profundas vivencias espirituales y contemplativas. Él cita a San Pablo, a Santa Teresa de Jesús, a San Francisco de Asís, a Santa Juana de Arco, etc. Y ensalza su fortaleza, su solidez intelectual, su sentido común superior, su capacidad de discernimiento, su gusto por la acción y su simplicidad de espíritu, como que no quiere decir que fueran tontos, sino que vivían una unidad y una coherencia de espíritu profundo, como rasgos que despuntan en ellos con nitidez y de manera excepcional. En ese sentido destaca el papel renovador de la mística cristiana. Una persona enferma no puede desarrollar una transformación buena de la sociedad. En todo caso sería negativo. Ese es uno de los grandes argumentos de Bersón para decir que los grandes místicos cristianos fueron auténticos colaboradores de Dios, fueron y son, porque siguen existiendo, porque podemos ser también místicos nosotros, podemos ser co-creadores con Dios. Ciertamente podemos prescindir de algunos aspectos del libro, pero no podemos prescindir de una idea central que desarrolla en el último capítulo, en el cuarto. La mecánica, dice Bersón, o sea, la técnica, la ciencia y la técnica, y la mística se necesitan y se complementan mutuamente en nuestro mundo. Nuestro mundo precisa un suplemento de alma. Cabe decir que no puede ser de más actualidad esta advertencia bersoniana ante los peligros de un excesivo desarrollo científico-técnico, sobre todo cuando se carece de límites éticos, así como de un progreso y de un consumismo e incluso de un lujo desenfrenados, que no llegarían evidentemente sino a beneficiar a una parte de la humanidad. Y por tanto, todo este hecho demanda en nosotros urgentemente un desarrollo espiritual paralelo, una ascesis y una mística, es decir, este suplemento de alma. Otra idea central del libro
es el valor filosófico de la mística cristiana. Nos referimos a la reflexión sobre si esta puede ser y hasta qué punto puede ser un auxiliar valioso e interesante en el abordaje filosófico de cuestiones como la existencia y la naturaleza de Dios o la supervivencia del alma después de la muerte. Por nuestra parte, hemos analizado algunos argumentos a favor y en contra de diversos autores y aportamos las matizaciones de varios autores y las nuestras. Así consideramos que esa dicha tesis bersoniana es muy sugerente y defendemos el relativo valor probatorio de la experiencia mística cristiana a partir de la teoría bersoniana de la confluencia de las líneas de hechos, es decir, que podemos reafirmar una verdad a la que se puede llegar partiendo de diferentes puntos cuando se verifica que las líneas derivadas de esos puntos van coincidiendo cada vez más unas con otras y van tendiendo a la misma verdad. Eso es lo que Berzon llamaba la confluencia de las líneas de hechos. Una de las características propias del misticismo cristiano es la alegría. Berzon la vincula a la vida simple, a un anhelado retorno a la vida simple, para evitar las consecuencias negativas de un excesivo desarrollo científico y técnico sin alma, como hemos dicho. Por eso Berzon tiene muy claro, estamos hablando de los años 30 del siglo pasado, que estamos capacitados para aspirar a lo mejor, a una plenitud gozosa que se superpone al mero placer y que lo relativiza. Por eso yo deseo promover también en este punto un canto a la esperanza, en la línea de Berzon, e incluso yendo más allá que él. ¿Por qué? Porque efectivamente está en manos nuestras, como seres humanos, elegir el camino que conduce a nuestra divinización, pero no en un sentido panteísta, tipo nueva era, sino como un don divino que se nos da para el desarrollo supremo de nuestras posibilidades. Frente a eso, claro que hay una alternativa, pero es la mala alternativa. Es escoger el camino o las sendas que llevan a un embrutecimiento progresivo y a la destrucción personal y colectiva, como se vio, desgraciadamente, en la Segunda Guerra Mundial y como se ha seguido viendo y se sigue viendo en tantos desastres y limitaciones del pasado y del presente. Los místicos, sin embargo, son siempre una fuente de inspiración para romper los límites estrechos de nuestra especie. En nuestro planeta refractario, como él dijo al final de su libro, lleno de tantos obstáculos para nuestro pleno desarrollo, sigue abierta la posibilidad de aspirar a lo mejor en contacto con Cristo, que es el Maestro, con mayúscula, que enseñó en el Sermón de la Montaña una manera radicalmente nueva y plenamente humanizadora de vivir. Por eso, mantenemos la actualidad de los místicos, así como la actualidad de la concepción bersoniana del cristianismo. El cristianismo nos invita a creer en una verdad como la comunión de los santos, un dogma en el que Berzon llegó a encontrar incluso mucho de filosofía. Hemos explicado que Dios nos ha creado con una capacidad creadora para continuar su gran obra en medio de las dificultades que encontramos en el mundo. Al contrario de lo que pensó Jean-Paul Sartre o de lo que pensó también Albert Camus, no estamos abocados a la nada ni al absurdo, sino a una plenitud alegre. En relación con esto, cabe decir que los místicos, como algún autor ha dicho, esos héroes de deseos, están apegados a la vida en una forma superior. Dicho apego se transforma en ágape, en caridad, en amor de oración, y produce una alegría profunda. En ese sentido, los místicos nos invitan a la acción, al compromiso, a una transformación social humanizadora. Por eso Berzon insistía en que era necesario un adecuado progreso técnico y una correcta estructuración de la sociedad desde el ejercicio de la democracia, pero con ese complemento
otro suplemento de alma. En definitiva, ya para ir terminando, defendemos la necesidad, el sentido y la validez de la vivencia mística en la actualidad. Lejos de ser un recurso anacrónico, inútil o menos necesario ante tantas urgencias que nos rodean, nos alineamos con el gran teólogo católico Karl Rahner, que estaba convencido desde los años 70 del pasado siglo XX de que no se puede ni se podría en el futuro, es decir, ahora aquí, en el siglo XXI, ser cristiano sin experimentar realmente algo, sin ser místico. Por tanto, no podríamos desplegar el gran caudal transformador del cristianismo sin esa vivencia religiosa transpersonalizada. Como decía también André Malraux, otro autor francés, solo el cultivo de la dimensión espiritual, podríamos decir aquí mística en su sentido más amplio, sería una barrera eficaz contra el peligro de deshumanización que nos acecha. Pensemos en las actuales tendencias del transhumanismo y del poshumanismo que nos llevan claramente a esa deshumanización. Místico, en definitiva, no significa, ni tiene por qué significar algo irracional, sino más bien suprarracional, más allá, por encima de la razón. Al fin y al cabo, lo repetimos de nuevo, la experiencia mística no solo es la culminación, sino también la raíz y el origen último de la religión. Los contemplativos son esos exploradores del infinito, como decía otro autor, a los que podemos acudir porque nos aportan señales significativas. La fe de los místicos es especialmente notable, considerando que han pasado y pasan por noches oscuras. Y digo pasan, porque sigue habiendo místicos en nuestro tiempo. Santa Teresa de Calcuta fue también una gran mística, que pasó por noches oscuras. Y hay otros hombres y mujeres, más o menos conocidos, más o menos desconocidos, que comparten este mismo tipo de experiencias en la actualidad. Por tanto, los místicos nos invitan así a una profunda relación interpersonal con el Dios vivo. Son un modelo para nosotros por su compasión hacia las necesidades profundas de sus y nuestros contemporáneos. Como ha dicho el recientemente fallecido teólogo católico Johann Baptist Metz, son místicos de ojos abiertos, que nos animan a sentir una auténtica compasión, a sublevarnos contra el sinsentido del dolor inocente y suscitan en nosotros hambre y sed de justicia, de una justicia para todos. Solo así podremos realmente comunicar a nuestros congéneres razones para la esperanza y, como deseaba Garzón, para la más profunda alegría. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, José Manuel. Un soplo de aire fresco, escuchar hablar de estos temas con esta profundidad, con esta precisión y además proporcionando tantos criterios y tantas fuentes para poder calibrar bien todo lo que ha afirmado José Manuel. Normalmente en este tipo de actos, que son presentaciones de las investigaciones, normalmente no se da espacio al diálogo porque es una oferta que se hace desde el centro académico, desde el cual
se ha dirigido o se ha aplicado en la tesis doctoral y de hecho detrás en la puerta todos tendrán la posibilidad de adquirir la publicación del ISTIC de la tesis doctoral de don José Manuel y también otras publicaciones. Ahí está nuestro director de publicaciones, don Antonio Paneca. Sin embargo, creo que por la profundidad del tema, por las implicaciones también las que el mismo don José Manuel ha abierto esta noche en la presentación, creo que es de justicia y bonito que podamos abrir un momentito de diálogo. No demasiado porque tampoco tenemos un disco duro muy grande para contener la grabación y bueno, se nos está agotando, pero bueno, si alguien quiere intervenir o preguntar algo o aclarar alguna cosa. Bueno, pues a propósito del tiempo, ¿no?, que se ha nombrado bastante, me surgía la pregunta de, a partir de lo que plantea Bergson, si sería posible un tiempo sin finitud, o, de otro modo, el tiempo implica la finitud. No sé si me explico. Bueno, yo no me centro, digamos, en ese sentido en la concepción del tiempo en Bergson. Lo que realmente importa también para la concepción de la moral y de la religión en él es la consideración de que el tiempo es un fluir continuo, es una imprevisible creación de novedad, no es un tiempo fijado, no es un tiempo meramente matematizado. De hecho, no hemos hecho alusión a un momento interesante, importante de la vida de Bergson, que fue un debate que él mantuvo en París con otra gran lumbrera de su tiempo, con Albert Einstein. Y no llegaron realmente a entenderse porque Albert Einstein estaba hablando lógicamente del tiempo, en el sentido de la relatividad, en el sentido de la física contemporánea que él había descubierto, y Bergson estaba hablando del tiempo en un sentido filosófico, en un sentido vital. Es decir, realmente aquí la consideración del tiempo en la que yo entro, digo, no entro tanto en ese estudio de las obras previas a las dos fuentes de la moral y de la religión, donde sí aborda más el estudio de ese tiempo. El tiempo que realmente interesa es el de la duración, el de la intuición, el que permite captar intuitivamente. La intuición sería una mezcla entre instinto e inteligencia, distinto al instinto y distinta a la inteligencia. Es una capacidad que tenemos los seres humanos para captar en una visión global una realidad de la que de alguna manera nos sentimos seguros, a la que de alguna manera nos aferramos porque así lo sentimos, porque así percibimos que existe. No sé si te he podido contestar exactamente a tu cuestión, pero que va más allá de lo que yo realmente abordo en el tema de la tesis. Quiero recordar que el escritor Antonio Machado estuvo becado por el gobierno español a principios del siglo pasado para asistir precisamente a alguna de las clases de Bergson. ¿De qué manera pudo influir esto? No sé si tiene algún tipo de reflexión sobre la influencia posible de Bergson en lo que es la producción literaria o de otro tipo de Antonio Machado. Bueno, Bergson pudo venir a España en el año 14, si no recuerdo mal, cuando estaba Europa en plena Primera Guerra Mundial, y venía formando parte de una misión oficial del gobierno francés, junto con otros intelectuales destacados de Francia, y dio dos importantes conferencias en Madrid y
una de ellas en el Instituto de Estudiantes, y ahí sin duda que algunos intelectuales españoles, escritores, literatos, filósofos, como pues, pudo ser Antonio Machado, lo conocieron, aparte de que algunos otros pues tuvieron contacto también con él en París. Por ejemplo, pues de alguna manera tuvo que haber algún contacto entre Unamuno y Bersón cuando Unamuno escapó del destierro de Fuerteventura y marchó hacia París. Sin duda que Bersón fue una referencia importante para intelectuales españoles de aquella época. Eso lo ha estudiado una autora, una señora que yo he tenido ocasión de conocer en París, en uno de estos encuentros de la Sociedad de Amigos de Bersón, y ella hizo su tesis precisamente sobre la influencia de Bersón en el pensamiento español, ¿no? Pero no podría precisar con total exactitud hasta qué punto influyó Bersón en la literatura de Antonio Machado. Sin duda que unos cuantos intelectuales, literatos, que estaban en los años 10, en ese momento formándose o ya formados, tuvieron y escucharon conocimiento de Bersón, que por cierto destacó en esas conferencias que dio en Madrid sobre el alma humana, una de ellas, lo que años después escribió en las dos fuentes de la moral y de la religión: la importancia, la grandeza de los místicos cristianos como algo que había definido precisamente el alma de España y que él quería destacar. Pues si alguien acerca el micrófono, por favor, se vaya atrás. No, simplemente al hilo de la respuesta que haga sobre el debate abierto con Albert Einstein, señalar la oportunidad además de lo que estamos celebrando hoy, la conferencia magistral, que más que un soplo de aire fresco, una ventolera de aire fresco, la que hemos recibido y nos ha ilustrado José Manuel Santiago. Digo la oportunidad porque estamos en la víspera de celebrar, se puede, en estos términos no va a ser de difusión en la prensa, pero el día 6 de abril concretamente se celebra, ocurre el centenario de ese debate, porque fue en el 1922, el 6 de abril de 1922, que tanto preocupó a Bersón, y que dejó más sabor de boca porque el enfrentamiento dialéctico fue bastante agrio y bastante fuerte. Einstein se paseaba por toda Europa explicando la teoría de la relatividad. Y lo que más daño creo que pudo hacer a Bersón fue cuando le respondió: el tiempo de los filósofos no existe, es algo tremendamente superficial y no tiene ningún tipo de realidad. Eso después de oír el discurso, en la charla que ha ofrecido, pues es entendible perfectamente pues la reacción que pudo tener en Bersón. Y la última reflexión también tiene que ver con lo que ha apuntado también Daniel Barreto sobre el concepto del tiempo inmediato. A mí me ha recordado un poco lo que habla Anders en la obsolescencia del tiempo y la inmediatez, la tendencia a que seamos prácticamente temporales porque todo lo queremos que ocurra sobre la marcha. Y todo el avance de la neurociencia que están eliminando, dicen, se pretende eliminar las raíces más profundas del concepto de libertad, de la conciencia primero y por lo tanto de la libertad. Y la pregunta es, alguien respondió diciendo: una ola de determinismo vuelve a invadir Europa, porque con la teoría cuántica, la mecánica cuántica, el indeterminismo dio un respiro a cuestionar
manejan incluso el principio de causalidad. Entonces, la pregunta es, ¿existen ahora mismo pensadores que hagan frente a esta ola de determinismo, negando, como se está negando el concepto de conciencia, que es lo que se está alumbrando ya con las últimas teorías neurocientíficas? Bueno, pienso que sí, que no solamente en una línea bersoniana, que es verdad que todos los, digamos, estudiosos de Bersón no aprovechan o no desarrollan todos los aspectos, digamos, todas las dimensiones del pensamiento bersoniano, sino que se centran en determinados aspectos, pero creo que desde distintos puntos de vista, por supuesto, inspirándonos en la tradición judeocristiana, antes Daniel hacía alusiones pues a la Biblia, Bersón evidentemente se refería de una manera especial a los profetas judíos, desde una concepción del humanismo de raíz judeocristiana, pues no podemos aceptar esa falta o esa condena al determinismo, esa condena a ser unos meros autómatas, ese convertirnos en una especie de cyborg, una especie de chip, que de alguna manera, pues en cierto sentido, seres completamente manipulables, ¿no? Que de alguna manera, por distintos motivos, se nos quiere ir llevando a todo eso. Creo que todo pensador que abogue a favor de la auténtica dignidad, de la auténtica libertad, pues va en esa línea. Estaba recogiendo hoy un texto, cuando terminaba de preparar esta exposición, lo tengo aquí, lo voy a hacer referencia al mismo, a un gran místico, fue sacerdote, Maurice Sundel, suizo, si no recuerdo mal, al que el Papa San Pablo VI consideró un genio de poeta, un genio místico, un gran escritor y teólogo. ¿Y qué decía Maurice Sundel? Tiene varias obras traducidas al castellano y algunos textos seleccionados, por ejemplo, concretamente su obra Otro modo de ver al hombre, publicada en 2002. Decía Maurice Sundel que el mayor peligro actual, estamos hablando de los años 60, estamos hablando más o menos de la época del concilio, por ahí, un poco posterior, un poco anterior. El mayor peligro actual, ya lo había dicho Bersón 30 años antes, pero es que hoy habría que decirlo con más motivo todavía. El mayor peligro, porque lo decía Rahner también, y von Balthasar, con otros énfasis, pero bueno, grandes teólogos católicos, radica en la falta de vida mística, en la falta de la unión con Dios, en la falta de una auténtica experiencia de Dios, en aquellos que hablan de Él, porque desgraciadamente se podría hablar de Dios sin tener experiencia de Dios. Y hay otro elemento que tiene que ver con lo que has preguntado, y por eso me ha venido a la mente. Para Maurice Sundel había otro elemento fundamental a la hora de analizar nuestro tiempo, a la hora de analizar la realidad y a la hora de evangelizar, porque se trata de evangelizar, y es la idea de dignidad humana, que me recuerda perfectamente también a Immanuel Kant, el gran filósofo ilustrado. La noción de dignidad humana frente a las teorías e incluso aberraciones de las teorías animalistas y de otro tipo. Desde la noción de dignidad humana es desde donde tenemos más posibilidades de presentar el Evangelio, con un lenguaje accesible a la humanidad de nuestro tiempo. Un mundo como el nuestro, apasionado por la justicia, que espera gestos y no meras palabras, no puede reconocer la verdad con mayúscula, más que si ésta respira el amor, luchando de manera efectiva por la grandeza del ser humano y por su dignidad. Otro modo de ver al hombre. Pues sí, frente a los que quisieran una deshumanización de la que ya alertaba Henri Bergson, hay otro modo de ver al hombre, que en último término se inspira, vuelvo a repetir, en lo mejor de la tradición
griega, en lo mejor. Y por supuesto, en la tradición bíblica y en la tradición judía y en la tradición teológica judeo del cristianismo, desde los padres de la Iglesia hasta nuestro tiempo. Y bueno, podríamos hablar de distintos autores, por supuesto, Maurice Blondel o Marcel, es decir, autores, muchos de ellos difuntos, pero también otros que actualmente pues, van en esta línea, o Jean-Luc Marion, que habla de la lógica del don, de la donación. No se puede entender realmente la realidad, lo mejor de la realidad, sin considerar lo que nos es dado, lo que se nos regala. Somos un don de Dios y tenemos que ser los unos para con los otros dones de Dios. Y los místicos, sin duda, que han ido y siempre irán por esos caminos. Muchísimas gracias Daniel, muchísimas gracias José Manuel, nos has enriquecido enormemente, muchísimo con tu trabajo, con tu exposición. Muchísimas gracias a todos. Recuerden que tienen detrás la posibilidad de adquirir las publicaciones y especialmente la tesis de José Manuel Santiago. Buenas noches.